que en estos momentos se están conectando con nosotros a través del Facebook, de Internet, y los bendecimos desde cualquier lugar que se estén conectando con nosotros. Y hemos tenido una primera reunión maravillosa, preciosa, llena de adoración, de alabanza, de palabra profética. Hemos sido muy bendecidos. Y ahora la segunda parte es el mensaje que quiero traer para todos ustedes, que tiene que ver con la fe. La fe es la fuerza espiritual de la vida. Cuando la fe está presente, siempre causará una revolución. La fe, cuando está presente en la vida de cada persona, realmente lo que hace es causar una revolución. O sea, la fe es la revolución en el mundo. Y cuando entendemos la vida de fe, entendemos que vivimos en una revolución de amor, en una revolución de milagros, en una revolución de prosperidad, en una revolución de vida abundante, etcétera, etcétera. La fe es el regalo más grande que Dios nos pudo dar como hijos de Dios. Ahora, quiero empezar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 9 al 11, hablar de un hombre que básicamente vivió toda su vida hasta que recibió el toque de la fe, creyendo hacer la voluntad de Dios, pero básicamente lo que estuvo haciendo es simplemente desbaratar la voluntad de Dios. Es cuando alguien no está en la fe de Dios, en vez de ayudar al reino de Dios, lo que hace que es lo desbarata. Así que tú digas al que está a tu lado, si no tienes fe y no vives en fe y no caminas en fe, tu vida va a desbaratar el reino de Dios. Diga que está a tu lado eso, porque la fe es la fuerza poderosa que aglutina completamente la bendición de Dios. Nosotros somos una iglesia de fe. Ministerio Mundial Maranatha nació en fe y es una iglesia de fe. Es una iglesia que proclama la fe, que vive en la fe, que declara fe, que enseña fe. Somos una iglesia, básicamente una iglesia de fe. Pero bueno, básicamente la iglesia que el Señor concibió es una iglesia de fe. No es que sea Ministerio Mundial Maranatha, es que toda la iglesia del Señor de la tierra fue concebida con un principio de fe. Y entenderlo y vivirlo, básicamente es lo que nos va a traer victoria real a nuestra vida. Ahora, el caso de Pablo, un hombre muy preparado. Un hombre que había trabajado fuertemente, según él, en las cosas de Dios. Pero lo que él hizo fue servir a Dios simplemente por conocimiento y por temor. Y cuando alguien está sirviendo a Dios por conocimiento o por temor, realmente no le está agradando ni está haciendo realmente su voluntad. Por lo tanto, vamos a empezar leyendo en el libro de los Hechos lo que él está testificando en el capítulo 26 y versos 9 al 11. Dice: yo ciertamente, dice Pablo, había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. O sea, él pensaba que esa forma de servir a Dios era la forma correcta en la que Dios recibía y la que Dios quería. Hasta que él tuvo un encuentro personal con la fe que se llama Jesús de Nazaret. Porque la iglesia empieza con la fe de Dios. Entonces, cuando él se encuentra con Jesús, empieza a encontrar básicamente, gloria a Dios, que la vida verdadera, la vida cristiana y la vida que agrada a Dios es una vida de fe. La Biblia dice claramente que sin fe, diga esto a su lado, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que la vida de fe es su voluntad perfecta para nuestra vida. Y la gente muchas veces está pecando porque no tiene fe. Porque cuando la fe llega a tu vida, te va a ayudar a vencer el pecado. Cuando la fe viene a tu vida, te va a santificar. Cuando la fe viene a tu vida, te va a hacer de ti un hombre o una mujer de Dios. No es que la fe está establecida para conseguir solamente cosas de Dios.
Claro, la fe te hace tener cosas de Dios en tu vida. Pero lo más grande de la fe es que te hace ser una pertenencia de Dios. Cuando tú tienes fe verdadera, entonces tú le perteneces a Dios. Y espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios, y espíritu, alma y cuerpo deben experimentar la vida de fe. El mover de fe, o el mover de sanidad, o el mover del Espíritu Santo que fue causado en Los Ángeles, esos hombres estaban buscando a Dios, estaban buscando más de Dios, más del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios los llevó a un ruego, a un continuo clamor a Dios por más de Dios. Pero ellos no imaginaban en la calle Azusa, que fue el despertar del mover pentecostal, en qué forma Dios los iba a visitar. Ellos querían más de Dios. Posiblemente a lo mejor querían tener una presencia más real en la alabanza, más real en la oración, más real en la predicación. Pero Dios los sorprendió con un derramamiento de fuego del Espíritu Santo. Dios los sumergió en la fe, de la presencia del Espíritu Santo. Y eso llegó a causar un reguero espiritual que ha afectado al mundo entero en toda la historia. Y hoy podemos contar con más de 50 millones de pentecostales en la tierra. Pentecostales de diferente condición. El Espíritu Santo trae fe a la iglesia para conseguir los objetivos del reino de Dios. Si no tienes fe en tu vida, si no caminas en fe o no caminamos en fe, no podremos conseguir los objetivos de Jesús. No podemos conseguir los objetivos del cielo. Por eso es que Dios ha establecido la iglesia como una iglesia de fe. Y de hecho, la única forma de tú ser miembro del reino de los cielos es por el principio de la fe. Tienes que creer en Jesús como Señor, como Salvador, creer que Dios lo levantó de los muertos, aleluya, y que un día regresará y un día volverá. Por lo tanto, somos hijos de Dios, hechos hijos de Dios por un principio de fe. Pero toda nuestra vida, como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos que desarrollar una vida de fe. Empezamos con una fe, como dice la palabra de Dios, la fe de los niños. Pero somos llamados a desarrollar una vida de fe. ¿Amén? Alguien diga amén, diga gloria a Dios. ¿Está usted aquí? ¿Está acompañándome en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, la fe es una de las fuerzas espirituales más poderosas de la tierra. Y yo creo que muchas veces el problema es que los creyentes no están desarrollando la fe en la medida que Dios quiere que la desarrollemos. Lo que vemos en el mundo, en general, es que la mayoría de la gente en el mundo se conducen por dos cosas. Una, el conocimiento, y segunda, el razonamiento. Por eso mucha gente piensa que estar en conocimiento y razonamiento es el lugar adecuado. Pero la historia nos ha demostrado que ambas cosas no pueden sostener la vida moral y espiritual del ser humano. Ambas cosas han fallado. La razón observa y cree solo en lo visible. Pero esta está perdida en cuanto a lo invisible. Y la ciencia nos ha demostrado que hay más de lo invisible en este mundo que de lo visible. Es más, en el universo hay tanto de lo invisible que el hombre ha concluido en su incapacidad de saberlo todo. No puede abarcar el conocimiento de lo invisible. Pero la fe ha superado el estado de la razón. ¿En qué forma la fe supera el estado de la razón? La fe supera al estado de la razón al creer lo que no ve. Y ese creer lo que no ve lo ha llevado a una vida lógica de fe. Porque la fe no espera ver para creer, sino que cree lo que no ve, pero recibe respuesta en su vida. Por eso la fe es lo más maravilloso que Dios nos ha dado, una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado. Ahora, vamos a empezar a leer la palabra de Dios con respecto a la fe. Tomás, capítulo 20 y verso 29 de Juan. Había estado 3 años con el Señor. Había visto tremendos milagros, tremendas maravillas.
Y se supondría que los 12 que estaban con Jesús, ¿ok?, después de ver las maravillas que hizo Jesús, después de ver los tremendos prodigios que hizo Jesús, ¿ok?, que cada uno de ellos, de los apóstoles, todos ellos, realmente fueron hombres tremendísimos de fe. Hombres que podían hacer las mismas cosas que Jesús hizo. De hecho, el mismo Señor Jesús los comisionó, les dio autoridad y en alguna forma y medida ellos echaron fuera demonios y sanaron a algunos enfermos. O sea, lo leemos por ejemplo cuando el reporte de los 70, cuando vienen corriendo al Señor Jesucristo, le dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice: bueno, mire, lo más importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque la fe es natural en el reino de Dios. Y lo natural en un hombre de Dios y una mujer de Dios es que tenga milagros en su vida. Y lo normal en tu vida y en mi vida como hijos de Dios es que caminemos constantemente en una vida de poder y de milagros, en una vida de gloria, en una vida de manifestación de lo sobrenatural. Entonces, ¿por qué la iglesia, que ha sido llamada a vivir en fe, a caminar en fe, a tener hechos portentosos en su vida, a caminar de milagro en milagro, de maravilla en maravilla? Y muchas veces uno observa el nivel de fe cuando se acerca por orar por una persona, ¿ok? Y uno nota en su espíritu qué nivel de fe tiene. A veces uno nota que tiene una gran fe o una fe que recibe el milagro, e inmediatamente cuando se ora por esa persona o se declara la sanidad, la sanidad se produce. Pero muchas veces la gente viene con una fe tan pequeña que simplemente está esperando a ver si Dios tiene misericordia. Dios ya tuvo misericordia de ti. Ya el milagro se hizo en la cruz. Ya Jesús pagó el precio en la cruz. Ya Jesús pagó el precio de tu sanidad. Ya Jesús pagó el precio de tu libertad. Ya Jesús pagó el precio de tu amor. Ya pagó el precio de tu bienestar. No tienes que estar mendigando a Dios por si acaso Dios tendrá misericordia de mí y ahora cuando se ore por mí voy a ser sanado. Ya Jesús ganó la sanidad para nosotros. Es más, Jesús no solamente ha ganado la sanidad, ha ganado la resurrección para nosotros. Por lo tanto, nosotros vivimos en resurrección. No podemos vivir en enfermedad. Tenemos que vivir en la vida de resurrección. Esa es la vida de fe. Y lo que la Biblia nos enseña es que para nosotros está aparejada la fe como la respuesta de Dios a todas las circunstancias de nuestra vida. Alguien diga amén o diga gloria a Dios. Amén. Ahora, se suponía que Tomás, después de estar 3 años con Jesús, después de haber escuchado tremendas palabras de Jesús, tremendos milagros de Jesús, ya estaba dispuesto o ya está en condiciones para vivir una vida de fe. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí en el capítulo 20 del libro de San Juan? Aquí encontramos unas palabras del Señor con respecto a lo que él le faltaba a Juan, a Tomás. 20:29, ¿qué dice aquí? Jesús le dijo, porque me has visto, razón y conocimiento. ¿Ve? Tomás, estás en razón y en conocimiento. Se supone que después de 3 años tú ya no estés en razón y en conocimiento, sino que estés en fe. Pero no sé qué está pasando contigo, Tomás. ¿Por qué tú sigues en conocimiento y en razón? Porque me ves, creíste, es que eso es lo que el mundo hace. Conocimiento y razón. Si lo veo, lo creo. No. Pero la Biblia dice que la vida de fe es una vida superior. Una vida que te va a llevar a lo superior. Pero claro, depende de tu actitud. Depende de la actitud de tu vida, de creerle o no creerle a Dios, de escuchar la palabra de Dios que te edifica en la fe, de escuchar a los hombres de Dios que te edifican en la fe, creerlo, recibirlo, aceptarlo y vivirlo. Porque si no, quedarás en la misma forma que quedó Tomás después de 3 años. Quedó en razonamiento y en conocimiento. Entonces Jesús está hablando de la bienaventuranza del que cree.
sea, de la felicidad del que cree. La vida de fe es hacerte feliz. La vida de fe te va a hacer bienaventurado. La vida de fe te va a llevar a vivir una vida extraordinaria. Gloria a su nombre para siempre. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, felices. Por lo tanto, lo que el cielo está promocionando para nosotros es que toda reunión que hacemos, sea domingo, sea martes, sea jueves, sea viernes, cualquier día de la semana, cualquier tema que toquemos, cualquier situación que hagamos, si es oración, si es enseñanza, cualquier cosa, todo ello tiene que estar envuelto en una palabra de fe. Todo tiene que estar envuelto en la fe. Yo vengo a orar porque yo sé que Dios me va a oír. Yo tengo un problema, yo tengo una dificultad, pero yo sé que Dios ha dicho que yo clame a Él y yo voy a ser oído. Yo sé que cuando mi oración se presente en la presencia de Dios, Dios va a escucharme, Dios va a responder, Dios me va a ayudar. Voy a salir de este lugar, si es oración, si es convocatoria de ayuno, si es convocatoria de vigilia, cualquier cosa por la que yo he venido a orar. Yo sé que cuando yo salga por la puerta de la iglesia, ya tengo la respuesta de Dios. Ya sé que Dios me ha escuchado. Ya sé que tengo que quitar la tristeza de mi corazón. Y empiezo a caminar en la fe de lo que la palabra de Dios me ha dicho. Esa es la vida de fe. La vida de fe no es queja. La vida de fe no es estar molesto. La vida de fe no es estar quejumbroso. La vida de fe no es estar siempre lamentándose. Bueno, no sé, tengo necesidad. Y muchas veces un pastor denota el nivel de la fe cuando alguien ora. Porque cuando alguien ora es como una especie de radiografía que te muestra dónde está. Si está en fe o está en razón o está en conocimiento. Cuando alguien ora, y depende de cómo ora, uno se da cuenta de que realmente no tiene fe. O tiene muy poca fe. Ahora, la Biblia habla, al principio, de hombres de poca fe. Habla de personas de poca fe. Reprendió a Pedro cuando le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, Jesús entiende que el creyente al principio no va a empezar con una gran fe. Que al principio el creyente va a tener que desarrollar su nivel de fe, eso es normal. Pero lo que la Biblia presenta y lo que la Biblia nos dice es que somos llamados, cada uno de nosotros, a desarrollar nuestro nivel personal de fe. ¿Está escuchándome? Diga a tu lado, tú tienes que desarrollar tu nivel personal de fe. No siempre tienes que esperar que alguien ore por ti. No siempre tienes que esperar que alguien te socorra, porque tú eres tan incapaz en tu fe que no crees que tu oración va a causar un milagro. Mi pregunta que está a tu lado, ¿crees que tu oración causa milagros? ¿Crees que cuando tú oras algo va a pasar? O simplemente tienes que estar diciendo a la gente, ayúdeme por favor a orar. Y no estoy en contra de que tú pidas oración. Pero siempre, ayúdeme a orar. O a veces dicen, los pastores oran con más fe que nosotros. Bueno, tienes que salir de ahí. Tienes que empezar a superarte en tu fe. Tienes que superarte en la confesión de tu fe. Tienes que empezar a subir a otro nivel de fe. Cuando tú estás orando por finanzas, ¿y estás creyéndole a Dios que va a venir la respuesta? Cuando tú estás creyendo por trabajo, que venga el trabajo, ¿crees a Dios que va a venir el trabajo? Le pones un límite a Dios para decir, yo voy a tener trabajo dentro de una semana o dentro de 2 semanas. ¿Lo crees? Porque la palabra de Dios dice que conforme a tu fe te será hecho. Ahora, Jesús tuvo que reprender a Pedro. ¿Ok? Mateo 14:35. Tuvo compasión de Pedro. Tiene compasión de nosotros. Pero cuando nosotros seguimos en una actitud de no desarrollar nuestra fe, ya no será compasión,
sino será lamento. Porque hay un límite para la compasión. O sea, Dios tiene compasión de ti si no has desarrollado la fe aún. Tuvo compasión de Pedro, porque aún no había desarrollado la fe en la forma y medida que debía desarrollarla, y tuvo compasión de él. Pero imagínese usted que después de 40 o 50 años, Pedro había estado en el mismo lugar. Ya entonces no habría sido compasión de Jesús, sino que Jesús se hubiera lamentado. O sea, hay un punto en el que Dios va a tener compasión de ti porque no tienes suficiente fe. Pero habrá otro punto en el que si tú no desarrollas la fe después de escuchar una y otra vez la palabra de Dios y de escuchar una y otra vez el mensaje con respecto a crecer en fe y no haces caso o no desarrollas ese nivel, lo que vas a conseguir del Señor ya no es compasión, sino es lamentación. Se va a lamentar. ¿Por qué? Porque simplemente estás en desobediencia a su voluntad. Levanta tu mano al Señor y dile al Señor: Señor, yo quiero empezar mi vida, desarrollar mi vida en otro nivel de fe. Quiero empezar a aplicar mi fe a todas las circunstancias de mi vida. Tengo que aplicar mi fe incluso si algo se perdió y no lo encuentro. Yo muchas veces he orado a Dios: Señor, la llave no sé dónde está. O aquella herramienta no sé dónde está. O aquello que me hace falta no sé dónde está, pero tú me vas a ayudar. Y tú vas a indicarme dónde está. ¿Sabes lo que le digo? Siempre ha funcionado. Escúcheme, siempre ha funcionado. Ahora, cuando digo simplemente, bueno, ya la encontraré, no hay fe. Ya vendrá, algún día la encontrarás. Pero cuando tú te pones en serio con Dios y tú empiezas a decir a Dios lo que tú quieres, inmediatamente eso vendrá a tu vida. ¿Sabe por qué? Porque la fe funciona porque es voluntad de Dios para ti y para mí. Y Dios no puede retener nunca lo que se pide con fe. Escúchame bien. Dios no va a retener nunca lo que se pide por fe. Porque la fe es un principio del reino de Dios. Por lo tanto, cuando tú pides con fe cualquier cosa, te será dada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tú puedes usar la fe ¿para qué? Para todo. Pastor, para todo. Ahora, vamos a entender una cosa. Dios no va a permitir que tú uses la fe para pecar. O uses la fe para cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios no te va a dar la fe para que te toque la lotería. ¿Por qué? Porque son juegos del azar. Y ahí está involucrado todo el mundo satánico de la codicia, de la avaricia, etc. Así que no le hagas una lotería o no le hagas una primitiva al Señor y dice: por fe esto me va a tocar. Dios no te va a contestar, porque está fuera del orden de su voluntad. Alguien diga amén, diga gloria a Dios, diga algo, gloria a Dios, no me deje aquí. Diga amén o diga gloria a Dios. Así que Dios está queriendo, y lo ha demostrado en su palabra una y otra vez, que ninguno de nosotros se puede quedar en el mismo nivel de fe que empezó su vida cristiana. No puede estar siempre en la fe del Evangelio, en la fe de que crees en Jesús. Gloria a Dios porque crees en Jesús. Pero tienes que desarrollar tu fe para finanzas, desarrollar tu fe para sanidad, desarrollar tu fe para los conflictos de la vida. Debes desarrollar tu fe para pedir que un partido político, si está en contra de la voluntad de Dios, se quiebre. Me dejaron solo. Yo digo, en el nombre del Señor, ese partido se quiebra. Ay, pastor, ¿qué usted está haciendo? Simplemente haciendo que si un partido trotskista que está fuera de la voluntad de Dios, que está propulsando la injusticia, yo no quiero que eso avance. Y puedo declarar en el nombre del Señor que eso se va a quebrar. Puedo orar para que un líder político que está haciendo estragos en el reino de Dios quede cesado. Puedo orar porque es una oración con fe correcta.
Porque lo que queremos son líderes en la tierra que promuevan la justicia, la bendición del reino de Dios. Y si hay alguien que se levanta para hacer un impedimento, vamos a orar para que salga fuera. Amén. Bueno, gloria a Dios, estamos. Amén. Yo sé que hay muchos que nos me están diciendo amén y la cosa, pero bueno, sigo adelante. Amén. Aleluya. Aleluya. Y alguno pensará que yo oraba por cosas así. Pues sí, si está correcto lo que has pensado. Gloria a Dios. Así que vamos a no entrar en el lamento de Dios con nuestra vida. No vamos a entrar en el lamento de Dios. Mateo 11:12. Mateo 11:12. Y vamos a ver aquí lo que significa el reino. ¿Y por qué Jesús está hablando de que el reino se consigue con la violencia? Y es la violencia de la fe. Dice en 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, ¿quiénes son los violentos? No son gente bravucona, gente delictiva, gente peleona, ¿no? Aquí está hablando de gente que sabe muy bien lo que quiere, que sabe muy bien lo que es la palabra de Dios para su vida, y sabe muy bien que para obtener cosas en la tierra tiene que pelearlas, que tiene que conseguirlas. ¿Cómo? Con una pelea espiritual, peleando espiritualmente, declarando espiritualmente, declarando con su boca lo que quiere. Voy a hacer violencia para conseguir que el reino de Dios avance. Voy a conseguir violencia para que esta enfermedad se vaya, este demonio se vaya del lugar, esta cosa mala se vaya del lugar, y entonces el lugar quede ocupado por la bendición del reino de Dios. Una pregunta: ¿la enfermedad es bendición del reino o es maldición? ¿Dios quiere que estés enfermo o estés sano? Sano. ¿Dios quiere que la iglesia esté enferma o esté sana? Sana. ¿Ah? ¿Dios quiere que las familias estén enfermas o estén sanas? Sanas. Luego hay una violencia para doblegar y romper y someter todo aquello que está trayendo enfermedad, cualquiera que sea. Y es una violencia. Violencia significa un empujar. Es la violencia de dar a luz. Cuando la mujer va a parir, va a dar a luz, causa una violencia violenta para que salga. ¿Sí o no? Amén. Para conseguir que el bebé salga. ¿Sí o no? Sí. Es una violencia, pero una buena violencia. Una fuerza, un poder, energía. Pone todo para el poder, todo. Le está doliendo, pero sale. Esa es la violencia. La violencia de la fe es empujar. Empujar hacia tu destino profético. Empujar a lo que Dios te ha hablado. Empujar a lo que Dios te ha prometido. Empujar a lo que Dios te ha dicho que tú vas a ser, que tú eres y que tú tienes. Y negarte a que el diablo te robe o te saquee tu gozo, tu vida espiritual, tus finanzas, tu familia, tu matrimonio, cualquier cosa que esté amenazada. Pero tienes que hacerlo con violencia. Tienes que andar con violencia espiritual. Y esa violencia es una violencia hacia la justicia, hacia el amor, hacia la gracia, hacia la misericordia y hacia la santidad. Hemos de hacer violencia para ser santos. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea es un mundo inicuo. Todo lo que nos rodea es un mundo de pecado. Es un mundo de complacencia sexual, de complacencia de este mundo. Y hemos de hacer una violencia espiritual para decir: yo no me conformo, lesbianismo es pecado, homosexualismo es pecado, etcétera, etcétera. Es una violencia de la fe, de saber lo que Dios ha dicho en su palabra, y nos mantenemos firmes en una violencia espiritual. Alguien diga amén, diga gloria a Dios. Es violencia, es violencia. Ahora, en la fe ocurren cosas inexplicables. No todos podemos explicarlo. O sea, la fe no es que se pueda explicar todo. Hay cosas en la fe que no son
No se pueden explicar. Simplemente pasan y ya. Simplemente aquello fue hecho por fe y sucedió, y a veces no lo entendemos, pero como se hizo con fe, aquello pasó. Ahora, Jesús se maravilla de alguien que no era del pueblo de Israel. El propio Jesús se extraña y se maravilla de lo poderoso que es la fe. Lo vemos esto en Mateo 8, versículo 10. Y estamos terminando. Y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, que se podía entender que era el pueblo que había recibido la palabra, las promesas, los pactos, etc., debía ser un pueblo de fe. No, en Israel no he hallado esa fe. No he hallado tanta fe. No he hallado tanta fe. ¿Qué dijo Jesús? Este hombre, de una forma, ha entendido lo que muchos judíos, después de años de sinagoga, después de años de estudio, después de años de declarar la ley del Señor, no han entendido. Pero este hombre ve milagros, escucha de milagros y se da cuenta que ese hacedor de milagros es un ser con autoridad espiritual en el mundo espiritual y en el mundo natural. Llega a entender los secretos de la fe. Y él dice, ¡guau! Este hombre tiene autoridad. Tiene autoridad para echar fuera un demonio. Tiene autoridad para echar fuera una enfermedad. Tiene autoridad para echar fuera una tragedia. Entonces yo digo, voy a hablar con él. Y le voy a pedir que él hable sobre mi problema. Y mi problema se resuelve. No he hallado tanta fe. Ahora, encontramos el esfuerzo de la fe en otra forma. Mateo 9:22. Otra forma de fe. Por eso le digo que la fe tiene variadas formas o variadas expresiones en la Biblia, y todas ellas son maravillosas, y todas ellas nos enseñan cómo hemos de vivir y qué hemos de hacer. Tiene un mensaje para nosotros, y cada uno de nosotros tenemos que recibir la palabra, aplicarla a nuestra vida personal, en cualquier circunstancia en la que estamos pasando, y tomar los ejemplos bíblicos y decirle, Señor, es que pasó eso con esa mujer, o pasó eso con aquel centurión, o pasó esto en aquella circunstancia, Señor, y él fue respondido por el cielo. Y yo estoy pasando por algo semejante o parecido, pero yo voy a hacer lo mismo que hizo aquella persona. Dice la Biblia, pero Jesús, volviéndose, es a la mujer del flujo de sangre, y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha hecho sana, o tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana y fue salva desde aquella hora. Amados hijos de Dios, necesitamos fe para vivir, para conquistar situaciones, para elevarnos a nuevos niveles. La vida victoriosa es una vida de fe. Amén. Ahora, ¿nos ha dado Dios el potencial de la fe? Llévate a tu lado, ¿Dios te dio el potencial a ti de la fe o no? ¿Te dio el potencial a ti de la fe o no? ¿Te dio el potencial a ti, sí o no? ¿Crees que lo tienes o no? Lo primero que tienes que declarar es que yo lo tengo. Porque si no lo tienes, o sea, no crees que lo tienes, no lo vas a usar. Pero tampoco esa fe va a ser efectiva en ti. Lo primero que tienes que saber es que tú lo tienes. Y lo tiene todo creyente de la tierra. 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Porque dice, no, esa fe la tiene mi pastor. O esa fe la tiene mi apóstol. Esa fe la tiene mi... No. Es todo el pueblo de Dios. Porque todo, diga todo. Lo que es nacido de Dios, diga todo. Lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Dígalo, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo.
circunstancias. Gloria a Dios. Nuestra fe vence el problema. Amén. Nuestra fe vence circunstancias. Nuestra fe vence. Somos vencedores por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Es la vida de victoria. La vida de poder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando lo declaramos, lo vivimos. Empezamos a cambiar circunstancias. Empezamos a cambiar ambientes. Amén. Aleluya. Qué diferente es alguien que entra a un lugar con fe. O alguien que entra en incredulidad. O alguien que entra en religión. La religión no tiene fe. La religión se mueve en dos maneras. En creencia y en razonamiento. En conocimiento y razonamiento. Eso no es fe. Lo único que tiene fe es la palabra de Dios. Y lo único que tiene fe para que tú y yo podamos vivir la vida es creer lo que Dios ha dicho. Amado hijo de Dios, no hay otro camino. Todo lo que atañe a nuestra vida cristiana se va a resolver únicamente por medio de la fe. Tener fe es creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Creer que la palabra se cumple, que sus promesas se cumplen y que Dios nunca fallará. Dios nunca me va a fallar. Dios nunca va a fallar en lo que ha hablado. Dios nunca fallará porque Él es un Dios de promesa y es un Dios fiable y es un Dios de verdad. Ahora Romanos 4:17, vuelvo a repetirle. La fe es un desafío. La fe es un conflicto. La fe es una decisión. La fe es una pelea. Y es un riesgo. Pero obtiene las promesas. Obtiene las promesas. Amén. Y amado hijo de Dios, la única forma que la iglesia pueda conquistar España o Europa es por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe debemos conquistar reinos. Como dice el hermano, el pastor, el apóstol Pablo, en Hebreos, en el capítulo 11, que por fe conquistaron reinos. Que por fe taparon bocas de leones. Por fe, por fe, por fe, por fe. Aleluya. Y no tener una fe del conocimiento como lo tenemos nosotros, con los 66 libros de la Biblia. Tenemos tanto conocimiento de Dios, tanta vida de Dios, que se requería o se requiere que la iglesia de Dios en este tiempo sea una iglesia súper poderosa, súper conquistadora y súper influyente en este mundo. Alguien diga amén. Amén. Dios te ha llamado para ser una influencia en la tierra. Gloria a Dios. Y ha puesto la fe en ti para que tú seas un hombre o una mujer que influye. No se deja influenciar, no se deja mover de su lugar, sino que Él mueve lugares, Él mueve circunstancias, Él mueve que las cosas imposibles se puedan dar, porque estamos creyendo a un Dios de lo imposible. Aleluya. Un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso dice aquí en Romanos, gloria a Dios. Y tenemos que creer esta palabra. Tenemos que recibir esta palabra. Tenemos que vivir esta palabra. Y Él dice aquí, como está escrito, 4:17 de Romanos: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Tuvo el riesgo de creerle a Dios, decirle: Dios, aunque tú me llamas y me dices que sacrifique a mi hijo, tú lo puedes levantar aún del polvo, de las cenizas, me lo puedes recomponer otra vez. Ese fue el riesgo que tuvo. Creyó a un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y Él lo podía nuevamente levantar de la muerte y lo podía levantar nuevamente de las cenizas. Pero la razón dice: uy, eso es muy difícil. Ya no queda nada, solamente queda polvo. Razonamiento y conocimiento, ya eso no puede ser, porque ya es polvo. Bueno, Dios nos creó del polvo. Del polvo Dios te creó a ti. Del polvo Dios me creó a mí. Dios hizo una imagen con el polvo de la tierra y me formó. Y aunque esta mi carne, dijo Job, aunque esta mi carne hasta que sea deshecha, con todos mis ojos han de ver al Señor. Es la fe que conquista. Es la fe de la palabra de Dios.
La fe que rechaza la incredulidad. Saber que Dios es un Dios de seguridad. Que es completo, un Dios de completa fianza. Que no puede mentir. Que podemos saber que lo que Él ha prometido se va a cumplir. Porque Dios es un absoluto en su palabra. La fe empieza rechazando la incredulidad. La fe es un compromiso absoluto con Dios y su palabra. La fe es una fuerza invisible que te sostiene hasta conseguir los resultados que estás creyendo. La fe sostuvo a la mujer del flujo de sangre. La sostuvo mientras caminaba hacia su toque de sanidad. La fe la sostuvo. Su cuerpo le decía, estás débil. Su cuerpo le decía, estás enferma. Su cuerpo decía, no vas a llegar. Te duele. Te estás mareando. Seguro que caerás en medio de la multitud muerta. ¿Cuántas cosas le susurraba la carne? ¿Cuántas cosas le susurraba el diablo? Antes de llegar el toque sanador. Pero la fe la sostuvo hasta tocar a Jesús. Y la fe te va a sostener hasta que llegues a la mano todopoderosa de Dios. Y recibas tu milagro. Y recibas tu milagro. Recibas tu milagro. Recibas tu milagro. Quiero que tú levantes tus manos en esta mañana al Señor. Y empieza a decirle a Dios esa cosa, Señor, todas las cosas que yo estoy creyendo en ti. Te estoy declarando, Señor, ya no voy a declararlas con lástima. Ya no voy a estar quejándome con lástima porque lo veo muy difícil o muy imposible. Voy a empezar a ver tu mano que responde a mi milagro. Voy a ver tu mano que está respondiendo a mi necesidad. Yo estoy declarando ahora. Se fue la queja de mí, se va la queja de mí, se va la angustia de mí. Estoy empezando a creer en un Dios de fe, en un Dios de gloria, en un Dios de poder. Y recibo en esta mañana lo que Dios ha prometido conmigo. Recibo lo que Dios estoy esperando y creyendo para mi familia. Recibo lo que estoy creyendo para mi iglesia. Recibo lo que estoy creyendo para este país. Recibo lo que estoy creyendo para Europa, para España, para Europa. Estoy recibiendo en esta mañana el alineamiento prometido, el derramamiento del Espíritu Santo que tú has prometido. Estoy declarando en esta mañana que recibo las promesas de las que tú has hablado. Dios bendiga la persona y las personas que en este día se están conectando con nosotros. Y te animo a vivir una vida de fe, una vida de desafíos constantes. Empieza a vivir una vida de fe, desecha la incredulidad, la mentira del diablo, en cualquier sea tus circunstancias en tu vida. Y empieza a declarar con tu boca: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Estoy arriba y no abajo. Soy cabeza y no cola. ¡Aleluya! Y lo mejor está por llegar. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.